Para este ejercicio vamos a intentar escribir una función en C++ que permita determinar la cantidad de palabras que contiene una frase. Por ejemplo, si tuviésemos esta frase, tendríamos una palabra, 2, 3 y 4. O sea que la función debería tomar esta frase, si esto fuese una frase, debería tomar esta frase como entrada y nosotros deberíamos poder hacer esto. Cantidad de letras, por ejemplo una variable del tipo int, debería recibir el valor de una función que se llame contar letras, en donde el parámetro que le pasemos a esta función sea frase y nos devuelva, después de haber hecho el procesamiento que haga, nos devuelva la cantidad de letras que contiene esa frase. Para escribir este programa vamos a empezar definiendo el prototipo de la función. Sabemos que tiene que devolver un valor entero, porque es la cantidad de palabras que va a tener la frase, y va a aceptar como argumento o como parámetro una variable del tipo string. Ahora, para poder hacer uso de las variables del tipo string necesitamos incluir la biblioteca string. Ya con esto definido podemos empezar a escribir nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese un texto, o frase, y vamos a leer con getLine sein texto el valor de dicho texto. Vamos a comentar esto para ver que funcione. Cout texto, esto debería leer el texto no está declarado porque nos falta definir la variable texto. Y ahora sí, si compilamos esto, vemos que ingresa una frase o texto, el auto estaba cerrado y el cout nos está devolviendo la misma frase que ingresamos, el auto estaba cerrado. Bien, siempre es recomendable cuando estén practicando que hagan estos pasos, no intenten escribir todo el programa de una porque uno comete este tipo de errores. Así que una vez que están seguros de que esta parte funciona, pueden empezar a trabajar en la función contar palabras. Para escribir esta función contar palabras, tienen que copiar el prototipo de la función que definieron ahí arriba y agregarle dos llaves. El prototipo lo que le dice al programa de C++ es que va a haber una función que va a devolver un valor del tipo int y va a aceptar un parámetro del tipo string. Si el tema de los prototipos no les gusta demasiado, lo que podrían poder hacer es directamente definir la función arriba de la función main. Con esto se ahorran tener que definir el prototipo. El único problema es que están, digamos, obligados a definir la función antes de la función principal del programa, que es esta que está acá. Yo voy a dejar con el tema de prototipos porque para mí es más cómodo. Así que vamos a empezar con el tema de esta función. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es lo que va a devolver esta función. Va a devolver la cantidad de palabras. Entonces vamos a tener que crear en algún lado una variable que al principio valga 0 y que esta función en algún momento devuelva este valor de esta variable. ¿Qué significa esto? Cuando, por ejemplo, nosotros llamemos a esta función, como habíamos dicho en la consigna, la frase ya la leímos desde texto, vamos a dejar así, texto. Cuando nosotros ejecutemos, contar letras no es contar palabras, cuando nosotros ejecutemos este código, la asignación del valor cantidad de letras va a obtenerlo después de ejecutar la función contar palabras. Cuando ejecuta la función contar palabras, en vez de seguir ejecutando todo lo que sigue acá, salta a la línea 19 en este caso, que sería la definición de la función contar palabras, le pasa el texto como parámetro y empieza a procesar todo esto.
Obviamente, para que esto cuente las palabras, todavía nos falta la lógica, que es la que se encarga de determinar cuántas palabras tiene este texto de acá. Pero bueno, por ahora vamos a tratar de entender para qué sirve esto del prototipo y para qué sirve declarar la función. Vamos a modificar algunas cosas, por ejemplo esto sería cantidad de palabras, para que tenga un poco más de sentido. Y ahora lo que hay que tener muy en claro es que este texto de acá no necesariamente tiene que ser el mismo, este valor texto no tiene que repetirse de igual forma que la variable texto acá. Yo por ejemplo podría pasar un texto cualquiera como valor de este parámetro texto. O sea que para hacerlo más visible voy a modificar el parámetro texto a, por ejemplo, frase. Sí es importante que tanto el prototipo como la definición de la función, que es esto de acá abajo, compartan. En realidad no es estrictamente necesario, pero digamos es una buena práctica que string frase se mantenga acá arriba y acá abajo. O sea, lo importante es que este string frase va a ser una nueva variable que vamos a poder utilizar dentro de la función contar palabras. Pero no necesariamente el nombre de esta frase tiene que ser igual a lo que le pasemos acá arriba. Acá arriba podemos pasarle la variable texto que internamente se convierte a frase cuando empezamos a procesar la función contar palabras. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un poco la lógica para determinar cuántas palabras tiene esta frase. Lo que uno podría pensar cuando está leyendo cuando está intentando obtener la cantidad de espacios que tiene, la cantidad de palabras que tiene una frase es ver cuántos espacios hay. Los espacios determinan o delimitan las distintas palabras. Por ejemplo, en la frase el auto estaba cerrado, nosotros visualmente vemos estos espacios y podemos decir, bueno, hay 3 espacios, hay 4 palabras. Así que lo que vamos a hacer es recorrer cada una de los caracteres que contenga esa frase en busca de espacios. Podemos buscar espacios, podríamos hacerlo un poco más complejo y buscar comas, puntos, puntos y comas, cosa de determinar si hay alguna especie de límite que nos permita definir si algo es una palabra o no. Así que lo que voy a hacer primero es definir un ciclo for que vaya desde 0 para una variable x y que x sea menor a la longitud de la frase, que se hace de esta forma. Y vamos a incrementar x en una unidad. Un signet int lo que nos permite es que, digamos, el compilador compile todo este programa, si no nos va a dar un pequeño aviso. Básicamente significa que el int va a ser positivo, pero no es una complicación demasiado importante. Así que este for de acá lo que va a hacer es ir desde 0 hasta el último carácter de la frase, y como tenemos un menor, va a ir hasta el penúltimo. O sea, va a recorrer cada uno de los caracteres de la frase, porque empezamos por 0 y terminaríamos en un valor anterior. Ahora, el for nos va a permitir procesar cada una de las letras o símbolos de esta frase. Ahora lo que tenemos que preguntar es si para esta letra actual, que sería texto en X, tenemos o no un espacio. Si tenemos un espacio, lo que estamos encontrando es un delimitador que nos permite ver si tenemos una palabra o no. Por ahora esto lo vamos a dejar vacío y vamos a plantear cuál es la cuestión si no es un espacio. Si no es un espacio, vamos a suponer que solamente tenemos letras y espacios, entonces lo que estamos procesando es una letra. Y podríamos tener un contador de letras que se incremente. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para decir contador de letras igual a 0. Si no es un espacio, incrementa en 1 la cantidad de letras que tenemos actualmente.
cuando encuentre ese espacio, lo que vamos a preguntar es si en algún momento veníamos contando letras antes. Así que, si al momento de encontrar un espacio el contador de letras valía 1 o más, significa que veníamos de leer letras y encontramos un espacio. En ese sentido, sería como si veníamos diciendo, teníamos una letra, dos letras y acá encontramos un espacio. Cuando encontramos este espacio y la cantidad de contador de letras era mayor a 0, significaba que antes habíamos leído una palabra. Entonces podemos incrementar la cantidad de palabras. Es importante esto de contar las letras antes, porque ¿qué pasaría si una frase tiene muchos espacios? Por ejemplo, yo podría tener el auto estaba cerrado. En este caso, si yo cada vez que encuentro un espacio interpreto como que tengo una palabra, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Supuestamente con esa lógica anterior tendría 5 palabras. Pero la forma de determinar si tengo una palabra o no es si en algún momento había incrementado mi contador de letras y ahora encuentro un espacio, entonces recién ahí es que tengo una palabra que encontré. Bien, entonces si la letra actual es un espacio, lo que tengo que preguntar es si el contador de letras es mayor a 0. Es lo que dijimos antes. Si en algún momento habíamos leído una letra antes y ahora encontramos un espacio. O sea, recorro cada una de las letras o símbolos de la frase. Si encuentro un espacio, me pregunto si antes había encontrado alguna letra. Si encuentro alguna letra, significa que encontré una nueva palabra porque ahora estoy parado en un espacio. Y algo totalmente importante es decir, bueno, como ahora estoy en un espacio, ya no tengo más letras contadas. O sea, reinicio mi cantidad de contador de letras a 0. Vamos a probar cómo funciona esto. Lo que nos está faltando hacer es, sabemos que el return este de acá devuelve el valor que haya obtenido cantidad de palabras. ¿Hacia dónde lo devuelve? Hacia el lugar donde haya sido llamada la función contar palabras. O sea que lo único que nos está faltando acá es decir la cantidad de palabras que tiene la frase es cantidad de palabras. Probemos esto. Nos está diciendo que texto no se declaró en este ámbito. Vemos que texto está declarado acá arriba, pero dentro de la función contar palabras, texto ahora se llama frase. Así que es importante decir que frase en X sea un espacio. Compilamos esto. El auto estaba cerrado. Y nos está diciendo que la cantidad de palabras que tiene la frase es 3. O sea, 1, 2, 3. ¿Qué está pasando con cerrado? Lo que está pasando con cerrado es que después de cerrado no hay ningún espacio. O sea, yo presioné Enter, apenas escribí cerrado. Si yo vuelvo a ejecutar este programa y pongo el auto estaba cerrado y dejo un espacio ahí y presiono Enter, ahí sí me dice que hay 4 palabras. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Recordando que el último carácter de la frase en la última posición, vale /0. ¿Qué significa este /0? Es una forma que tiene C++ de indicar que la frase en algún momento se termina. Yo podría decir que la frase sea un espacio o que la frase sea /0. Este símbolo /0 es el que está guardado en, por ejemplo, si yo tengo una cadena que es, por ejemplo, hola, internamente C++ guarda hola /0. Ese /0 al final le está indicando que después de estos 4 caracteres, el siguiente carácter, que es ese /0, sería como un 0 numérico, digamos, es una forma de indicarlo. Dice, bueno, la cadena tiene 4 caracteres y este 0 de acá me está indicando que termina ahí y que no sigue con un montón de caracteres extraños después.
Así que si probamos esto, nuevamente, decimos el auto estaba cerrado y presionamos Enter. Me parece que me equivoqué con la forma en que se codifica este carácter, creo que es así. A ver. No, es con una comillita simple. Vamos a probar. Nuevamente. El auto. La cantidad que tiene es 1. Frase en X. Lo que nos está faltando es que nunca llegamos al último carácter, porque nosotros dijimos que era menor a la longitud de la frase. Poniendo menor igual, estamos accediendo a ese último carácter, digamos, mágico que tiene C++, que nos permite indicar si es el fin de cadena o no. Y ahora sí, probando esto, podemos decir el auto estaba cerrado, presionamos Enter y nos dice que la cantidad de palabras que tiene la frase es 4. Un último detalle para cerrar esto: ¿cómo podríamos hacer para controlar si por ejemplo tuviésemos comas o puntos o símbolos? Podríamos agregar en el medio de las condiciones nuevas condiciones para decir si frase en X es o un espacio o una coma o un punto o ese carácter especial que indica fin de cadena, entonces ahí tratamos de determinar si veníamos contando o no letras antes. Si veníamos contando letras, significa que veníamos de una cadena de letras, no de algún espacio, y entonces incrementamos la cantidad de palabras, recordando, muy importante, reiniciar el contador de letras. Si no es ninguno de estos símbolos especiales, podemos asumir que estamos dentro de una letra, digamos, de una palabra, entonces incrementamos el contador de letras. Revisamos un poquito esto. La función main es la primera que se ejecuta cuando iniciamos el programa. Definimos la variable texto, pedimos que el usuario la ingrese, la ingresamos por teclado y después intentamos pasarle esta variable texto a la función contar palabras con el parámetro texto. El programa, en vez de seguir ejecutándose acá, salta a la línea 19 y empieza a ejecutar todo este código. Lo que hace este código es recorrer letra a letra, símbolo a símbolo, cada uno de los elementos de esa frase, preguntando si el elemento actual es un espacio, una coma, un punto o el carácter de fin de cadena. Si eso ocurre, tratamos de ver si veníamos contando letras o no. Si veníamos contando letras, indica una nueva palabra. En caso de que no sea uno de esos símbolos separadores, asumimos que es una letra e incrementamos la cantidad de letras. Al final de este for, una vez que se ejecutó todo, el return le indica que la función contar palabras terminó y devuelve el valor del contador cantidad de palabras. La ejecución del programa vuelve a este punto y guarda el resultado en cantidad de palabras, y la ejecución sigue ejecutando el cout, la cantidad de palabras que tiene la frase es, y muestra ese contador.